Bueno, hasta allí el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, bueno, continúa con esto, que es difícil de entender, hay que realmente bajarlo a la realidad. Y por suerte tenemos un invitado que sabe mucho de este tema, Ricardo Paoli, especialista especialista en la materia tributaria, Carla Quiroga, por supuesto, obviamente, Carlita, que también sabe mucho de la cuestión, y Víctor Pompiño, que algo sabe, porque la verdad que es un tema muy específico. Realmente es un tema, muy complejo, ¿no? De desgranar, ¿no? Todo lo dicho por el ministro de Hacienda, que fue y vino muchas veces además en esta conferencia de prensa. Sí, digamos, la presentación fue bastante amplia, digamos, tocó todos los impuestos, lo cual hizo una introducción de cuáles impuestos estaría afectando, entonces después tuvo que volver sobre cada uno a dar aspectos particulares. Es una reforma amplia y está tocando varios impuestos. Con lo cual va a haber que ver la letra chica. Hay cosas que son importantes que afectan de manera significativa acá. Podemos ir desgranando de a uno, si les parece. Vamos tocando algunos de los que ha tocado el ministro Dujovne. Uno de los cuales generó más debate y estuvimos hablando nosotros fuera del aire mientras él lo decía, es esto de tener que tributar una segunda vivienda o una tercera vivienda, las viviendas que uno pueda tener para ganar dinero. Al venderla. Sí, primero aclarar 2 o 3 aspectos de esto. Sí. Solamente se va a aplicar para las viviendas que se compren a partir de la reforma. Lo dejó bastante claro cuando le hizo una consulta a una cronista. Es decir, todos los inmuebles que uno tenga como segunda vivienda, a partir de uno tiene la casa habitación. Sí. Entonces después puede tener otros inmuebles que los dedica, o lo tiene como inversión, o lo tiene para alquilarlos. Sí. Esos inmuebles, no la casa habitación. Esos inmuebles, cuando los venda, va a pagar impuesto a las ganancias. Pero hay que hacer una división. Todo lo que la persona tiene antes de esta reforma, eso cuando lo venda no va a pagar el impuesto. ¿Qué bienes inmuebles van a pagar? Los que se compren a partir de esta reforma. Bien. Cuando los venda, entonces ahí sí va a pagar una tasa del 15% que se va a aplicar entre la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, es decir, sobre la ganancia. Con una particularidad, y que es que reconocen, que esto es muy bueno y es muy sano para el sistema tributario, es el reconocimiento del ajuste por inflación. Porque si no hay un reconocimiento de la inflación que hay en el país y no me permiten actualizar los costos, no me están grabando la ganancia real, me están grabando una ganancia ficticia. Claro. Así que esto es positivo. Quiere decir que pero compro si un inmueble... La cuenta, perdón, a ver si lo entendí. La cuenta se va a hacer entre lo que yo escrituré cuando compré ese departamento y después la escritura cuando lo vendo, ¿no? Exacto, yo escrituré a $200.000, lo vendí a $250.000. Sí. ¿Qué es lo que se va a medir entonces? ¿Qué es lo que se va a ajustar por inflación? Lo que se ajusta por inflación es el precio de compra. Vos no te olvides que si bien vos compras en dólares, se toma en pesos. Todos los activos que compres en la Argentina se evalúan en pesos. Por lo tanto, el inmueble que compraste tenés que convertirlo al tipo de cambio del día que lo compraste. Y ahí te quedó el monto en pesos. Ese monto en pesos es el que se va a actualizar por inflación. ¿Y contra qué lo comparás? Ese es el costo actualizado por inflación. ¿Contra qué lo vas a comparar? Contra el precio de venta. Los dólares al tipo de cambio del día que vendas. Y ahí te va a dar la ganancia. Es decir, si un incremento del 15% no vas a pagar impuestos. Si hubo un 15%, por ejemplo, de incremento hay 2 componentes o 2 o 3 componentes. Porque vos por un lado podés decir, lo compré en $200.000 y ahora lo vendo a 250. Bueno, estoy teniendo una ganancia por revaluación del valor de la propiedad. Pero acá hay varios componentes. Primero tenés un componente inflacionario y además tenés un componente que es el tipo de cambio. Claro. Porque hoy el tipo de cambio está a 18 y capaz que cuando lo vendés va a estar a 25. Sí. Bueno, supuestamente este efecto de la diferencia de cambio, si la inflación, si el tipo de cambio aumenta en los mismos niveles que está aumentando la inflación, este ajuste del costo que te estarían permitiendo así neutralizaría y solo te grabaría la ganancia real. Perfecto. Con respecto a la temporalidad, ¿no?, de esta modificación, ¿qué pasa con los activos financieros? Yo te preguntaba hace un ratito, aquel que tiene el EVAX, por ejemplo, que hoy yo digo, bueno, no pago impuestos, ¿qué pasa con la reforma? ¿A quiénes se los grava, digamos? ¿A qué activos? Bueno, a ver, la reforma es, digamos, acá falta conocer la letra chica. O sea que acá tenemos los grandes lineamientos. Entonces, por ejemplo, habla de activos en pesos, que van a tener una tasa del 5% y activos dolarizados que van a tener una tasa mayor del 15%. ¿Por qué hace esta diferenciación? Porque los activos en pesos
tienen, digamos, una mayor ganancia respecto, una sobretasa respecto de la inflación, para poder que haya, porque las políticas del Banco Central siempre fueron de pagar una tasa que esté por encima de inflación, porque si no estaríamos ganando una ganancia que no es real. Claro. ¿Está? Entonces, por eso también la tasa que le fijan para los activos en pesos es del 5%, es una tasa menor. Para los activos en dólares es una tasa del 15%. Hay dos aspectos que no se saben. ¿Cuáles son? Primero es la vigencia de esta reforma. ¿Cuándo va a entrar en vigencia? El año que viene, año 2018, entonces va a gravar las operaciones que uno haga en Lebacs a partir de las que compre en enero y del 2018 y los intereses que tenga. Otro aspecto que por ahí a lo mejor no quedó muy claro, o tal vez no lo pude entender cuando lo explicó, es si va a gravar solamente, digamos, en los títulos dolarizados, si va a gravar la diferencia, el resultado de la compra-venta o solamente los intereses. Esto es un aspecto importante, porque hay dos resultados, uno de la compra-venta y otro los intereses. A ver, por ejemplo, si a mí me dicen, te grabo los intereses, yo puedo vender el título antes de cobrar los intereses y gané. Y no me grabó nada. Y no tengo impuesto que pagar porque no tengo intereses. Este impuesto, ¿no?, a la renta financiera, seguramente si un economista de izquierda diría, bueno, es una cuestión progresiva. Y por ahí un economista más liberal decía, pero están poniendo otro impuesto, van a evitar que entre plata al país. ¿Usted qué opina? Bueno, primero aclararte algo de lo que había dicho anterior, no conocemos la vigencia y esto es esencial, conocer cuándo va a entrar en vigencia esta reforma, porque si este paquete tributario se aprueba ahora en diciembre y dice que entre en vigencia a partir del día siguiente al de publicación del día boletín oficial, y esto lo hacen en diciembre, me van a gravar a todas las personas físicas que compraron Lebacs durante todo este año. Y es necesario aclarar esto. Eso es muy importante que lo aclares, porque es cierto, muchísima gente, hubo fiebre de Lebacs, ¿no?, durante este año. O sea que mucha gente con mucha expectante, y ahora, porque si esto se define, la vigencia, como decís vos, en los próximos días, entonces entra la gente que compró Lebacs todo este año. ¿Es posible que eso pase? Si la entrada en vigencia de la norma es para los ejercicios que cierren con posterioridad a la vigencia de la ley, sí, porque las personas físicas, su ejercicio fiscal cierra el 31 de diciembre. Y si la reforma la aprueban antes, me va a gravar todo el año. Y en tal caso, ¿cómo juega esto con la famosa seguridad jurídica? Porque hay un cambio en las condiciones en que la gente, por ejemplo, fue y compró Lebacs. Bueno, esto es un tema discutido, digamos, desde la profesión, digamos, pero hay alguna sentencia bastante antigua de la Corte Suprema que admite que una reforma tributaria implementada en el medio del ejercicio de enero, diciembre, en junio, julio o en cualquier mes o inclusive diciembre, pueda gravar las operaciones que pasaron en enero. Eso lo permite, hay un fallo muy viejo de la Corte Suprema. O sea, acá lo que, digamos, no hablemos de seguridad jurídica, sino que hablemos de retroactividad y retroactividad de las leyes tributarias. No puede haber una ley que me grave un hecho imponible ya consumado. ¿Cuándo se consuma el hecho imponible para una persona física? Cuando cerró el ejercicio. Y en este caso, mientras no cerró el ejercicio, me pueden gravar con el impuesto a las ganancias. Hay una aclaración importante que hacer. Las personas jurídicas, es decir, las sociedades, ya pagan impuesto a las ganancias por esto. Quiere decir que estos aspectos de esta reforma está gravando a las personas físicas. Está bien, esto es para las personas físicas. Exactamente. Ahora, otra pregunta. Hay muchísima gente que compró el Lebacs. Muchas veces aquí hemos hablado del día en que hay que renovarlas. Si todos juntos decidieran no renovarlas, sería un gran problema. ¿Qué pasa con si esto realmente se genera el 31 de